Ahora sí, bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar porque pues el tiempo es corto. Igual este video les queda para las personas que no hayan estado y puedan acceder a él. Bueno, ya estamos en la semana 8 de las 20 semanas de formación que hay en el técnico y pues quise hoy hablar y digamos tener este espacio con ustedes para explicarles la actividad siguiente, pues excusarme, porque pues yo creo que esta semana que pasó fue una locura para ustedes, igual pues con todas las actividades que estaban pendientes, porque la idea era que hubiéramos trabajado en clase y que hubiera quedado solamente una de las tareas como trabajo independiente en casa, pero pues las cosas se dieron de esta manera, nadie se esperaba que esto fuera a suceder, que esto fuera a pasar, entonces bueno. Ya les he estado revisando algunos y me encontré que efectivamente se confundieron. No solo fue el caso de Joana, sino varios casos, y me enviaron fue otra actividad. Sin embargo, esa actividad 1.1 es una actividad que yo manejo como para trabajo independiente, pero pues por el tema de los tiempos no creo que con ustedes la vaya a trabajar, pues algunos ya hicieron ese esfuerzo y la hicieron. Eso de todas maneras pues les sirve para las personas que quieran reforzar un poquito el tema. Las personas que se equivocaron, allí les estoy colocando que pueden enviarla a mi correo electrónico. Yo igual se los voy a dejar entonces ahí en el anuncio para que puedan enviarme a los que les hagan falta para yo poderles evaluar. Esta semana vamos a trabajar la actividad de signos de puntuación. Voy a compartirles pantalla para que miremos aquí. Este es el módulo de ustedes, esto es lo que les debe de aparecer en este momento. Entonces les aparece ya habilitada la actividad 3. Les aparece aquí actividad 3, signos de puntuación, que es la actividad que van a estar realizando esta semana. Yo aquí arriba les voy a dejar un anuncio con el enlace de este video para que ustedes puedan acceder a él. Entonces, bueno, voy a revisar si de pronto ya hay personas que están allí en la sala de espera. No me aparece. En sala de espera nadie, no me aparece nadie en sala de espera. Bueno, aquí van a encontrar ustedes la actividad. Signos de puntuación. Es la actividad 3. Van a encontrar en el material de apoyo acá, está, estas diapositivas que son los signos de puntuación, que es esta que les voy a mostrar enseguida. Esta actividad, esta presentación, que son los signos de puntuación. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación nosotros pues ya los conocemos, ya a estas alturas de la vida sabemos cuáles son, sin embargo pues voy a hacer el repaso con ustedes para que recuerden y en qué casos se utilizan. Se utilizan para marcar pausas y la entonación con que deben leerse los enunciados, para organizar el discurso y sus diferentes elementos para facilitar su comprensión, para evitar ambigüedades en textos. ¿Qué quiere decir esto? Yo uso los signos de puntuación cuando estoy realizando mi escritura para que haya una pausa. Es muy diferente yo leer sin comas a leer con comas, por ejemplo. Decir yo, señalar el carácter especial de determinados fragmentos de textos, citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo. O sea, yo estaría leyendo muy rápido, no tendría una pausa y me estaría quedando casi sin aire al estar leyendo. Mientras que si yo leo usando los signos de puntuación, en este caso de que estoy hablando acá, de las comas, yo voy a generar una pausa corta que me va a permitir más fácil comprensión del texto. Entonces digo, señalar el carácter especial de determinados fragmentos de texto. Citas, incisos, intervenciones de distintos interlocutores en un diálogo,
etcétera, o entre otros. Entonces hay una pausa que me permite descansar, que me permite tener una mejor comprensión de lo que yo estoy leyendo, estoy queriendo decir. Me permite también generar unas pausas más largas, dependiendo del signo de puntuación que usemos. Ahí me está apareciendo la cámara como rosada, no sé qué le pasó a esto. Bueno. ¿Cuáles son los signos de puntuación? Tenemos la coma, las comillas, los corchetes, los dos puntos, el guión, el paréntesis, el punto, punto y coma, puntos suspensivos, que son solo 3 y nada más que 3, la raya o el guión al piso, los signos de exclamación o de admiración, como también los llamamos, y los signos de interrogación. La coma normalmente indica la existencia de una pausa breve, como se los decía yo ahora. Está siempre dentro de un enunciado. ¿Cuándo se utilizan las comas o cuáles son las maneras de utilizar las comas? Para que lo tengan en cuenta, porque en la actividad le piden ubicar comas, ubicar punto y comas, dos puntos, diferentes signos de interrogación, de puntuación, perdón. Cuando se enumeran elementos análogos. Por ejemplo, Elena cultiva rosas, claveles, margaritas y violetas, que es análogos. O sea, son similares, ¿cierto? Rosas, claveles, margaritas y violetas son flores. Por ejemplo, si yo estuviera enumerando elementos dentro de mi casa, entonces yo digo, en mi sala tengo muebles, sillas, comedor y cojines. Serían elementos análogos. Bueno. Ahí vi la manito, María Esperanza. Se utilizan también para separar miembros gramaticalmente equivalentes dentro del mismo enunciado. El ejemplo, estaba muy preocupado por su familia, por su trabajo, por sus amigos, por su salud. Entonces, esta que está enumerando varios elementos, se utilizan para separar esos elementos uno del otro. Antes de salir de la casa, corre las cortinas, cierra las ventanas, apaga las luces y echa la llave. Ahí estamos numerando varios elementos también, de igual manera. Para separar, me dice María Esperanza. Pero María Esperanza ya entró, sí, ya entró. Bueno, se utiliza también para separar, corramos esto aquí, que se vea bien, para separar el nombre del pueblo o del país o de ciudad y estado. Cuando yo digo, llegó de Madrid, España, lo enviaron a Madrid, España, llegó de Caracas, Venezuela, o sea, estoy separando la ciudad del país, utilizo la coma. Bueno, para separar los apellidos del nombre cuando este se escribe invertido. Melgar Pacheco, Julia, Santiago Jorge Jesús. Eso ustedes lo van a ver también cuando vean gestión y trámite documental, porque en archivos se maneja de esa manera, en los sistemas de ordenación alfabéticos. Uno separa los apellidos del nombre con una coma. Para marcar los sujetos en aposición o posiciones explicativas. Por ejemplo, cuando yo digo mi mejor amiga y estoy describiendo que la mejor amiga es una persona muy encantadora. Dice, mi mejor amiga, una encantadora persona, vendrá a visitarme muy pronto. Yo bien podría decir, mi mejor amiga vendrá a visitarme muy pronto. Y también en ese caso, yo usaría la coma. Mi mejor amiga, coma, vendrá a visitarme muy pronto. Pero ahí yo estoy colocando entre dos comas una descripción de esa persona. Estoy diciendo que ella es muy buena persona, muy buena gente o es encantadora. Entonces utilizo dos comas. En ese instante, Pedro, el marido de mi hermana, entró en los medios. O sea, estoy aclarando, diciendo quién es Pedro. Pedro es el marido de mi hermana. Entonces, entre las dos comas, coloco que él es el marido de mi hermana. Para marcar las frases insertadas que amplían, explican o aclaran lo anterior. No sé, en realidad, por qué no ha entregado la tarea. Marcela, que es muy responsable, siempre entrega sus trabajos a tiempo. También entre dos comas ubico eso que me está describiendo o que estoy marcando una frase para aclarar lo anterior. Se utilizan también antes de las conjunciones adversativas, pero aunque sí, no, revisen bien porque ahí en el ejercicio van a encontrar varias así.
pero, aunque y sino son conjunciones adversativas. Siempre antes del pero, del aunque y del sino, cuando están en medio de una oración, se utiliza la coma. ¿Me están entendiendo hasta el momento? Sí, profe. Sí, listo. Y no ha llegado nadie más llegó, 4 participantes nomás fue. El ejemplo, quisiera irme de viaje este año, pero no sé si reuniré suficiente dinero. Recogieron muchos mangos, aunque todos picados por los pájaros. Bueno, ahora bien, dice, si la cláusula es muy extensa o previamente se ha utilizado la coma, se puede usar el punto y coma. Por ejemplo, cuando supo que tendría examen, miren ustedes, ya hay una coma, hizo su mejor esfuerzo, estudió arduamente. Ahí sí yo utilizaría el punto y coma. Voy a correr aquí un poquito para que miren toda, que aquí había otra coma, ¿sí ven? 2 comas, después de esas 2 comas, ahí sí utilizo el punto y coma. Así se van a encontrar varios ejemplos también allí dentro del ejercicio. Miren acá el siguiente caso. Dice, para indicar la supresión de un verbo. Entonces, cuando yo digo, Julián estudió contabilidad, para no volver a decir que Alberto estudió biología, el verbo estudiar, yo utilizo la coma. Julián estudió contabilidad, punto y coma. Alberto, biología. Julián y Alberto ¿son qué? Sustantivos, ¿cierto? Y son sustantivos diferentes. Son 2 sustantivos o 2 elementos que se llaman sustantivos y los estoy separando. El árbol perdió las hojas. El viejo su sonrisa. ¿Qué está diciendo? Que el viejo perdió, verbo perder, perdió su sonrisa. Estoy utilizando allí la coma. Cuando se ha invertido el orden normal en la oración. En cuanto llegaron, coma, el director lo recibió en su despacho. Yo bien podría decir, el director lo recibió en su despacho cuando llegaron, ¿cierto? Pero yo puedo invertir, eso es lo bueno del español, que yo puedo manejar de muchas maneras el español, puedo invertir, bueno, entonces de esta manera sería. La semana que viene iremos todos al cine. Porque yo podría decir, la próxima semana vamos todos a cine. Ahí estoy invirtiendo, o iremos todos a cine la próxima semana. Entonces, como estoy invirtiendo, utilizo también la coma. Antes de pero, más, sin embargo, esto es decir, o sea, no obstante, yo les muevo un poquito más hacia acá. Pero más, sin embargo, esto es decir, o sea, no obstante, por lo tanto, así que, de manera que. Bueno, lo bueno es que ustedes van a tener este material de apoyo, ahí lo tienen en el anuncio, para que cuando tengan duditas se remitan a él. Se levantó muy temprano, sin embargo, llegó tarde a su trabajo. Si observan, ese sin embargo está entre 2 comas. Yo no digo, se levantó temprano, coma, sin embargo, llegó tarde a su trabajo. No, se levantó temprano, coma, sin embargo, coma, llegó tarde a su trabajo. ¿Cómo lo leo? Se levantó muy temprano, sin embargo, llegó tarde a su trabajo. Ahí ustedes están notando la pausa que estoy haciendo. Es muy trabajador. No obstante, le gusta dormir mucho siempre que puede. Algunos insectos son herbívoros, es decir, se alimentan de plantas. Cuando sin embargo, pero más va al inicio, solamente va una coma después de este. Entonces, sin embargo, coma, era el mejor de sus hijos, que ahora lo van a ver también en este ejercicio que sigue. Si esas expresiones van en medio, como se los decía, se utiliza entre 2 comas. Miren acá, es decir, está entre 2 comas y sin embargo está entre 2 comas. También se utiliza entre el lugar y la fecha de los encabezados de las cartas. Cuando estemos haciendo carticas, nosotros colocamos primero la ciudad, por ejemplo, Pereira, coma, 22 de marzo de 2020. ¿Cierto? Aquí dice Chiquimula, coma, bueno, ya lo vieron. ¿Cuándo se utiliza el punto y coma? Está ahí claros con la coma. Igual cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, es que ya se van dando cuenta más de las cositas. El punto y coma se representa una pausa mayor a la coma e inferior a la del punto. En la gramática inicial se dan los siguientes 3 usos. ¿Cuáles son esos usos? En los miembros de un periodo, cuando constan de más de una oración y por tanto incluyen ya algunas comas. Entonces, miren ustedes allí. Durante el curso leímos un texto de historia. Está hablando de textos, de libros. También aquí habla de otro libro. Mire que para separar esos elementos yo utilizo el punto y coma. Durante el curso leímos un texto de historia.
un libro sobre modelos de desarrollo nutricional. Como estoy hablando del mismo libro, yo utilizo una coma para hacer una pausa porque es muy largo. Mire, un libro de modelos de desarrollo nutricional, coma, aplicados a los países latinoamericanos. Estoy hablando de este mismo libro de desarrollo nutricional. Como voy a hablar ya de otro texto, le coloco punto y coma y digo, un manual sobre manejo de plagas, y sigo hablando del mismo texto, del mismo manual, le utilizo la coma allí, el cual apenas y cubre unos cuantos aspectos del tema. Punto y coma y unas copias acerca de histología. O sea, yo utilizo ese punto y coma para separar esos elementos también. Y pues allí lo que analizamos es que esos elementos también tienen una explicación y por eso dentro de ellos hay una coma. Ustedes van a ver en el ejercicio que les dicen, la chaqueta es azul, los pantalones blancos, ¿sí? O sea, está hablando de varios elementos que ustedes van a separar con punto y coma, pero dentro de ellos van a usar la coma también porque está dando una explicación de cada uno de ellos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, no sé si todavía estén allí, ya no los veo, se fueron, ¿qué pasó? Sí, profe. Listo, bueno. Se utilizan también para separar proposiciones yuxtapuestas. Por ejemplo, la situación económica era grave. ¿Qué es eso? O sea, estoy hablando de una situación, pero estoy aclarando esa situación. Entonces estoy diciendo, la situación económica era grave. Urgía aplicar una acción rápida y eficaz. ¿Por qué? Porque la situación económica era grave. Entonces yo lo que estoy haciendo es dar una explicación de esta situación anterior. Por ejemplo, si yo estoy hablando en este momento de la situación que estamos viviendo, que es el caso de la pandemia. La pandemia obligó a todos a quedarse en casa. La situación se complicaba cada día más. Entonces ahí yo usaría el punto y coma. ¿Sí? Bueno, los dos puntos son un signo ortográfico que marca una pausa para un insert que sigue. Entonces, cuando yo voy a hablar de fórmulas de saludo, sobre todo en las cartas, yo si utilizo un saludo largo, yo puedo utilizar los dos puntos. Por ejemplo, querido amigo, respetado doctor Suárez, querido doctor Martínez, dos puntos. Yo utilizo esos dos puntos en ese caso. También se utilizan para abrir o cerrar. Ahí me disculpan, se me borró algo. Bueno, cuando yo voy a hablar de varios elementos, pero yo los voy a describir. Por ejemplo, los sospechosos del fraude eran dos miembros del personal. ¿Quiénes eran esos dos miembros del personal? El jefe de seguridad y el contador general. O sea que yo estoy hablando, explicando, digamos, quiénes eran esos sospechosos del fraude. Por ejemplo, yo digo, en mi casa tenemos muchos muebles. Dos puntos. Entonces yo empiezo a describir cuáles son los muebles. Acuérdense que los muebles son las cosas que yo puedo mover, o bienes muebles más bien. En la casa tengo muchos bienes muebles, dos puntos. Una sala, un comedor, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay alguien ingresando a la sala de espera. Admitir, Alejandra, listo. Entonces, por ejemplo, yo digo, yo estudio asistencia administrativa y veo los siguientes módulos, dos puntos, y empiezo a decir, módulo de organización documental, coma, de producción documental, y allí pues ya utilizo esos dos puntos. ¿Cuándo más lo utilizo? Antes de las citas textuales, el catedrático afirmó, no estamos en posibilidad de cubrir los aspectos prácticos. Miren acá, hay dos puntos, ven el puntero del mouse, los dos puntos, y después cuando se está hablando de algo que alguien dijo textualmente, yo utilizo estas comillas, ahora las vamos a ver bien, para que lo tengan en cuenta porque así se van a encontrar un ejercicio también en la actividad. Para conectar oraciones relacionadas entre sí, causa y efecto. Perdió su trabajo,
no podrá ir de vacaciones este año, o sea, como perdió su trabajo, es la causa, el efecto será que no va a poder ir de vacaciones. Entonces, en ese caso también utilizo los dos puntos. Cuando hablo de una conclusión o de un resumen, entonces no necesitaba correr. ¿Por qué no necesitaba correr? Porque aún era temprano, entonces utilizo esos dos puntos. En documentos jurídicos y administrativos, por ejemplo, ustedes lo van a ver cuando se... bueno, más adelante, cuando veamos toda la parte de certificaciones, si alcanzamos a verla o con la profe que estén. Certifica, dos puntos. Hace constar que, dos puntos, se utiliza también ese. En la expresión del tiempo se emplea para separar las horas de los minutos. Uno no dice 18-45, 18 horas, 2 puntos, 45 minutos. Perdón, también lo usan, por ejemplo, en las citas bíblicas, se utiliza para describir el capítulo y el verso de la cita bíblica. Entonces, por ejemplo, Lucas 1 o capítulo 1, 2 puntos, 3 sería verso 3. También se usa de esa manera. Los paréntesis se utilizan para encerrar las fechas o periodos históricos. 1808 a 1900, o sea, estoy separando periodos históricos. Entonces, utilizo paréntesis para encerrar esas fechas. Para intercalar algún dato con precisión, de fecha, lugar, significado de siglas o autor. Aquí en este caso es un lugar que es el país de Argentina, entonces está diciendo que toda su familia nació en Córdoba, que es como el estado, bueno, municipio, como se llame allí, y el país Argentina. En la ONU es una sigla. Para yo describir la sigla utilizo el paréntesis, así se van a encontrar varios ejemplos. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, entonces eso lo encerramos entre paréntesis. Por vida del rey, villanos, que os ahorque con mis manos. ¿Quién mató al comandante? ¿Quién fue que escribió esto? El señor Lope de Vega. Entonces, como está hablando de un autor, ¿sí? O una obra citada, lo utilizo también el paréntesis. ¿Estamos claros hasta ahí, hasta el momento? Sí, profe. Sí, bueno. Ojalá esto esté grabando. No saben que esta mañana perdí mi tiempo. Me tocó volver a hacer un video explicando todo. Bueno, los corchetes se utilizan de forma similar a los paréntesis que incorporan información complementaria aclaratoria. O sea, los podemos utilizar, pero pues es más común para nosotros verlos en matemáticas, ¿cierto? Que escritos. Sin embargo, pues también los pueden encontrar ustedes y es igual que si estuvieran usando un paréntesis. Las comillas, miren las comillas. Las comillas usted puede encontrarlas de estas tres maneras, o a los lados de la palabra, mírela acá, o encima de la palabra, y siempre hay signo de apertura y signo de cierre. Siempre, no es una sola. Es un signo ortográfico doble y usado para enmarcar la producción de citas textuales. O sea, cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, un texto y yo encuentro que hay unas comillas, es porque es algo que la persona dijo. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un ensayo, es muy importante que cuando ustedes citen algo textual lo encierren entre comillas. Y abajo citen al autor entre paréntesis. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo hacen, estarían cometiendo plagio, porque es como si usted lo hubiera dicho. Entonces, mire, bueno, devolvámonos aquí. Entonces dice que en la narrativa de parlamentos de los personajes también se utiliza. Entonces, cuando ustedes están leyendo una novela, en la novela también aparece, entre comillas, es porque el personaje está hablando o porque el personaje dijo algo. En poemas, en capítulos de obra, en cuadros, así como en las palabras y expresiones que se desea resaltar por ser impropias, vulgares o de otras lenguas. Ustedes han visto que muchas personas, cuando dicen o van a hablar con sarcasmo, utilizan las comillas. ¿Sí se han dado cuenta? Entonces, por ejemplo, es que es muy buena persona, o sea, que está poniendo en duda, y eso es, digamos que una expresión más bien impropia o vulgar. Se utiliza también las comillas. El guión, para dividir o hacer la separación silábica. Siempre que van a hacer la separación silábica deben utilizar el guión. Así es que se hace. La palabra compuesta unida por guión. Por ejemplo, cuando yo digo que histórico-filosófico, o por ejemplo yo hablo de que la persona tiene dos religiones, que es judeocristiana, por ejemplo, o que la persona tiene dos nacionalidades. Entonces yo utilizo también el guión.
Por ejemplo, que yo digo que es colombo-japonés, ¿sí? Es de Colombia y es de Japón, o sea, que es dos nacionalidades, utilizo el guión. O cuando yo, por ejemplo, estoy hablando de una persona con un apellido compuesto, también lo utilizo. Y se utiliza para la separación de cifras. Ya lo habíamos visto ahorita cuando vimos el paréntesis, también ese guión se utiliza para separar los años. ¿Por qué? Porque pues yo no voy a decir 2012, 2017, porque es como si estuviera hablando de horas, sino que utilizo ese el guión. Y los puntos suspensivos siempre van a ser solo 3, no hay más. En la actividad van a haber muchos, entonces usted va a eliminarlos, los va a tachar con una línea y va a dejar solo los 3. Para indicar que en un enunciado está incompleto, que continúa. Entonces, en algún lugar de la mancha, entonces eso quiere decir que continuará, ¿sí? Para crear suspenso o intriga, pero ¿en qué trabaja? Abrí la puerta y, entonces ahí crea la intriga, güey, ¿qué estará pasando? ¿Qué pasaría cuando abrió la puerta? Entonces se utiliza de esa manera. Y para indicar que una enumeración queda abierta. En el mar hay peces, caracoles, tortugas. Si dejo varios puntos o puntos suspensivos más bien, lo que estoy diciendo es que hay más especies en el mar. Entonces queda abierto. Los signos de interrogación, vea, siempre en español es obligación usar signo de apertura y signo de cierre, no solamente el de cierre. Es, es obligatorio el signo de apertura y el signo de cierre. ¿Y se utilizan para qué? Para una pregunta, cuando yo voy a preguntar. Signo de exclamación, para crear énfasis o sorpresa. Por ejemplo, cuando digo, ¡qué calor! O digo, ¡qué maravilla! ¿Sí? Nerón exclamó, ¡qué gran hombre pierde el mundo! Entonces ahí estoy hablando de esos signos de admiración o de exclamación. En nuestra lengua es obligatorio siempre el signo de apertura, el signo de cierre, como se los dije. Esos signos de exclamación también se utilizan en las interjecciones. Por ejemplo, las interjecciones son, por ejemplo, cuando yo digo, ¡puf! ¡Bah! ¡Ay! ¡Oh! Esos signos de interrogación encierran esas interjecciones. Listo. Bueno. ¿Quedó alguna duda? ¿Los escucho? ¿Qué pasó? ¿Me quedé sola? ¿Dónde están? El chat. ¿Qué dice? Profe, sí. ¿Qué Sino pasó? que yo le apago el micrófono. Ah, bueno, listo. Listo. Bueno, pero entonces digamos que ese material es muy bueno para que ustedes estén pendientes allí, para que puedan realizar la actividad. Y pues ahí ya les dejo eso, ya si ustedes tienen alguna dudita, entonces lo que pueden hacer es que si es, pero no algo particular, mire, las dudas yo les estoy aclarando hoy a todo mundo, porque es que me han estado, o sea, el tiempo me está rindiendo menos que cualquiera, estoy durmiendo 5 horas y no más. La idea es que si ustedes tienen una duda, pero es una duda general, profe, es que no entendimos tal cosa, entonces yo les explico. Pero no es, profe, me está quedando bien, profe, sí, basta coma aquí, este punto aquí. No, esa no, es muy difícil para mí en estos momentos, porque además tengo más grupos en la semana que ir evaluando. Igual, pues yo he visto que han estado muy juiciosos. No pudieron entrar, yo creo que entraron por otro lado, porque me dijeron que los demás no pudieron entrar, pero yo tenía la sala de espera, y a mí no me entró nadie más. No sé si fue que de pronto no pudieron descargar, pero entonces para la próxima, porfa, descarguen el Zoom y tengan el Zoom ahí en el celular o en el computador, los que tienen computador, para que podamos seguir trabajando por acá, porque muy seguramente con los otros profes también van a trabajar así, porque muchos están trabajando de esa manera para poder dejar la evidencia y para poder dejar grabada la clase. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Qué pena correr tanto, no hablar con ustedes, no charlar, pero pues ya esto se me va a acabar, ya me va a sacar el Zoom, suma los 40 minutos, ya lo saca uno y ya se me van a cumplir. Espero que estén muy bien. Ya me sacó la notificación. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que todo les vaya muy bien. Yo voy a dejar aquí, pues igual tenía que poner asistencia, pero pues solamente me llegaron 4 personitas. Entonces yo voy a dejar pendiente y voy a dejar que los que me suban la actividad, eso los dejo como si me hubieran asistido, y los demás sí los dejo como pendientes.
Que Dios les bendiga y mucha paciencia y mucha fortaleza en estos momentos. Un abrazo gigante y espero poderlos encontrar muy pronto otra vez. Gracias, profe, igualmente, que Dios la bendiga, que esté bien. Bueno, chao.